calor. Es la temática que vamos a tratar en lo que se refiere a física aplicada, comprendiendo algunos de los conceptos fundamentales como energía, capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, electricidad, puede ser magnetismo, ¿ya? A través de polarizaciones. Y luego, calor, energía que se manifiesta por un aumento de la temperatura y procede de la transformación de otras formas de energía originada por el movimiento vibratorio de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos. Luego en la siguiente página tenemos calor específico, cantidad de calor requerida para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en un grado de temperatura. Y temperatura, que es el grado o nivel térmico de un cuerpo o de la atmósfera. Luego, esta es nuestra fórmula que vamos a trabajar. Q igual a CE M delta T. Pero delta T es lo mismo que T sub 2 menos T sub 1. Vamos a ver qué significa esas variables. Q, que es la cantidad de calor. Esta cantidad de calor, que es una forma de energía, está en Joule, está en BTU, el sistema de unidades, ¿ya? Y kilocalorías o calorías. Esas son las dos posibilidades según la situación de los problemas que se puedan resolver. BTU, unidades térmicas británicas, es otra forma. Luego, CSUE, que es calor específico. En el caso de calor específico, se manifiesta, por ejemplo, kilocalorías entre kilogramos grados Celsius, ¿ya? O puede ser Joule sobre kilogramos grados Celsius, o puede ser BTU sobre libras sobre grado Fahrenheit. M es la masa en kilogramos o en libras. T sub 2, que es la temperatura final, ¿ya? Puede ser grados Fahrenheit, grados centígrados. T sub 1, que es la temperatura inicial. Delta T, que es el cambio de temperatura o variación de temperatura. El delta T es la variación de la temperatura final menos la temperatura inicial, que es lo que está de manifiesto, viendo de nuevo las fórmulas. Delta T igual a T sub 2 menos T sub 1, temperatura final menos temperatura inicial. Viendo la fórmula anterior, que la cantidad de calor es igual al calor específico por la masa por el cambio de temperatura. O dicho de otra forma, la cantidad de calor es igual al calor específico por la masa en producto de la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Siguiendo estos asuntos de manera sintética, vamos a lo siguiente, al problema 1. ¿Qué cantidad de calor debe suministrarse a 89 kilogramos de agua para elevar la temperatura de 123 grados centígrados a 145 grados centígrados? Nos da el calor específico de 4186 Joule sobre kilogramos grados centígrados, que es el calor específico del agua. Entonces, escribimos la fórmula con la cual trabajamos. Cantidad de calor igual a calor específico por la masa por en producto con la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces hay que obtener los datos. ¿Qué cantidad de calor? Bueno, esa sería la variable a buscar.
debe suministrarse a 89 kilogramos de agua. 89 kilogramos es la masa, lo ubicamos ese dato aquí. Y luego, para elevar la temperatura de 123 grados centígrados a 145 grados centígrados. Significa que 123 grados centígrados es la temperatura inicial, es decir, la temperatura 1, que es lo que vamos a ubicar aquí. Y 145 grados centígrados es la temperatura final, es decir, la temperatura 2 que la ubicamos acá. Y luego el calor específico que lo escribimos aquí. Y entonces ahí queda bien claro cuál es la variable que debemos de encontrar, que es la cantidad de calor. Y de hecho, desde un inicio se establece qué cantidad de calor. Entonces hay que hacer los procesos de sustitución numérica escribiendo Q de la cantidad de calor igual el calor específico, que sería 4186 Joule sobre kilogramos grados centígrados, que lo escribimos aquí entre paréntesis, en producto con la masa que son los 89 kilogramos, que lo ponemos aquí entre paréntesis, los 89 kilogramos, en producto con temperatura final menos temperatura inicial. Entonces abrimos un paréntesis, la temperatura 12 es 145 grados centígrados, lo escribimos abajo, en mi caso yo lo escribo abajo, ustedes lo van a escribir en una sola línea, menos la temperatura inicial, que es de 123 grados centígrados. Luego el siguiente paso, lo medular, es restar la parte de temperatura y visualizar si podemos eliminar variables, por ejemplo, kilogramos, que está en el numerador con este en el denominador, lo podemos eliminar. Entonces expresamos esa eliminación de manera que en el siguiente paso nos queda cantidad de calor igual. Volvemos a escribir 4186 y solo nos quedaría Joule sobre grados centígrados, porque lo que es kilogramo ya está eliminado, en producto con 89, solo 89 porque eliminamos la unidad de kilogramo. Y luego en producto con la resta, 145 grados centígrados menos 123 grados centígrados nos da 22 grados centígrados. Y vemos que tenemos un grado centígrado en el numerador y grados centígrados en el denominador. Entonces podemos eliminar grados centígrados de tal manera que solo nos queda en términos de Joule la cantidad de calor, que es una forma de energía. Y luego entonces multiplicamos 4186 por 89 por 22 para obtener esa cantidad de calor. Es decir, que son 8.196.188 Joule. También nosotros, si le colocáramos algún parámetro, por ejemplo, podríamos decir 9.186.188 kilojoule, o podríamos decir también 8.196 megajoule. Esa es la otra forma que se podría expresar. Pero bueno, con esto, con que escriban así es suficiente. 8.196.188 joule. Luego vamos a la siguiente página. Y tenemos el siguiente problema, el problema 2. Un objeto de 300 kilogramos aumenta de temperatura de 33 grados centígrados a 70 grados centígrados, generando una calor de 92.000 kilocalorías. Obtener el calor específico del objeto. Entonces, escribimos la fórmula. Cantidad de calor igual a calor específico por la masa por la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Bien, leamos y vamos extrayendo los datos. Un objeto de 300 kilogramos. 300 kilogramos es masa y eso lo ubicamos aquí en M de masa.
y ahí lo tenemos. Aumenta de temperatura de 33 grados centígrados a 70 grados centígrados, de manera que 33 grados centígrados es la temperatura 1, lo ubicamos ahí, y los 70 grados centígrados corresponde a la temperatura 2, y colocamos ese dato, generando una calor de 92.000 kilocalorías. Cuando nos dan kilocalorías o joule, a eso se refiere la cantidad de calor que es Q, o nos dan BTU, se refiere a la cantidad de calor Q. Entonces aquí será 92.000 kilocalorías. Y ahí lo tenemos. Obtener el calor específico del objeto, y es la única variable que queda y es la variable que hay que obtener el valor numérico. Entonces, escribiendo esta ecuación, en vez de cantidad de calor, empezaríamos escribiendo 92.000 kilocalorías, 92.000 kilocalorías, que nos representaría el Q, este Q que tenemos por dato. Igual, calor específico es lo que vamos a calcular, ¿ya? Entonces escribimos eso. C sub E. Y luego la masa, ponemos entre paréntesis la masa, que son 300 kilogramos, aquí entre paréntesis, 300 kilogramos. Luego va temperatura final menos temperatura inicial, abro paréntesis, para luego escribir temperatura final, que es temperatura 2, 70 grados centígrados. Lógicamente esto ustedes lo van a escribir en una sola línea, este 70 debe ir acá, pero en mi caso lo escribo en la parte de abajo porque no tengo espacio. 70 grados centígrados, que es la temperatura 2, menos la temperatura 1, que es la temperatura inicial, 33 grados centígrados. Entonces menos 33 grados centígrados. Pero antes hay que ver si se puede eliminar alguna unidad. No lo hay. Entonces procedemos a lo siguiente. En el siguiente paso, el objetivo principal es hacer esta resta de temperatura, obtener ese cambio de la temperatura. Entonces escribimos 92.000 kilocalorías igual CE por los 300 kilogramos, y luego colocamos aquí 70 menos 33 grados centígrados. Eso nos da 37 grados centígrados. Yo lo escribí aquí abajo, ustedes deben escribirlo todo en una sola línea. Bien. Y luego de ahí lo que seguiría es multiplicar 300 por 37. De manera que tenemos 92.000 kilocalorías igual a C sub E, producto de 11.100 kilogramos grados centígrados. Y luego lo que hacemos es traer esto que está al lado de la derecha hacia la izquierda, escribiendo primero el número 11.100 kilogramos grados centígrados por CE, calor específico, igual 92 kilocalorías. Es decir, lo que estaba a la derecha lo escribo a la izquierda, y lo que estaba aquí a la izquierda lo traslado acá a la derecha. Y luego calor específico va a ser 92.000 kilocalorías entre 11.000 kilogramos grados centígrados, que es lo que expresamos en la siguiente página. Los 92 kilocalorías entre 11.100 kilogramos sobre grados centígrados, que eso nos resulta el calor específico de 8.28 kilocalorías sobre kilogramos sobre grados centígrados. Y ahí está resuelto el problema. Luego vamos a la siguiente página, al problema 3. Y aquí nos piden obtener el cambio de temperatura de una persona de 81 kilogramos cuando consume en el día 2.500 kilocalorías, si el calor específico de esa persona es 0.85 kilocalorías sobre kilogramos grados centígrados. Entonces, lo de siempre, primero la fórmula, escribir la fórmula para saber hacia dónde nos dirigimos. Lógicamente solo escribo delta T
porque es el cambio de temperatura lo que estamos trabajando. En este caso nos dan cambio de temperatura, no nos dan temperatura final y temperatura inicial, sino ese cambio. Y luego entonces las variables a trabajar, vamos a identificar los datos, a obtener el cambio de temperatura. Ese es lo que vamos a encontrar. De una persona de 81 kilogramos, esa es la masa. Entonces aquí 81 kilogramos, escribimos 81 kilogramos, cuando consumen en el día 2500 kilocalorías. Siempre cuando nos hablen de kilocaloría, BTU, o que es lo mismo que decir unidades térmicas británicas o joule, eso es la cantidad de calor. Y entonces escribimos aquí 2500 kilocalorías. Luego el calor específico que de esa persona, que es de 0.85 kilocalorías sobre kilogramos grados centígrados, lo escribimos aquí. Entonces ya tenemos planteado nuestra forma de trabajo y hay que escribir esos datos. En vez de cantidad de calor, 25.000 kilocalorías. Como tenemos igual, igual. Luego, calor específico. El calor específico es 0.85 kilocalorías sobre kilogramos grados centígrados, y eso lo ponemos aquí entre paréntesis. Y eso va a estar multiplicando con la masa que es 81 kilogramos. Usted lo va a escribir en una sola línea, yo lo escribo acá abajo porque no cabe y lo pongo entre paréntesis, los 81 kilogramos. Y el cambio de temperatura, que es lo que vamos a obtener. Veamos qué variables podemos eliminar, recordando lo siguiente. Si las variables están en el numerador y una está al lado de la derecha y el otro al lado de la izquierda, podemos eliminar. Si las dos variables, perdón, las unidades, si las dos unidades, nuevamente, si las dos unidades que representan la misma, está una al lado de la derecha y la otra al lado de la izquierda y está en el numerador, esas unidades las puedo eliminar. Si dos unidades están en el lado de la derecha e izquierda, pero en el denominador ambas, entonces puedo eliminar. En un solo lado, si hay una unidad en el numerador y otra en el denominador, podemos eliminar también. Entonces, en este caso, la unidad kilocalorías que está en el numerador, lo elimino con esta unidad kilocalorías que también está en el numerador, nada más que uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y tenemos aquí kilogramos que está en el denominador y aquí kilogramos en el numerador, esas las podemos eliminar también. De manera que en el siguiente paso se va a escribir 2500 igual 0.85 por 81, nos da 68.85 y lo que nos queda aquí de unidades es grados centígrados en el denominador, por eso aquí quedó en el denominador. Así que delta T es la otra expresión y es lo que hay que calcular. Ese delta T, el cambio de temperatura. Y entonces lo que está aquí al lado de la derecha lo paso al lado de la izquierda. 68.85 sobre grados centígrados lo puse a la izquierda. Delta T igual lo que está a este lado de la izquierda lo paso aquí al lado de la derecha, es decir, 2500. Y luego veamos que los grados centígrados aquí está dividiendo, pasa a multiplicar a 2500, mientras que 68.85 que está multiplicando pasa a dividir. Es decir, se expresa delta T igual 2500 en producto con los grados centígrados, ¿ya? Grados centígrados que están aquí en el denominador pasa a multiplicar a los 2500. Y 68.85 que está multiplicando a delta T pasa a dividir. Y luego se divide 2500 grados centígrados entre 68.85 y nos da el cambio de temperatura o la variación de temperatura
de 36,31 grados centígrados. Entonces, con estos tres problemas se ha tratado el tema de lo que es cantidad de calor.